un día llegué a la casa de mi mamá muy temprano, después de haber terminado la universidad, y entré a mi casa y vi una viejita sentada en el comedor de mi casa. Y yo me quedé como, pues yo sé que no vivíamos con ninguna viejita, ¿verdad? Inmediatamente sentí el escalofrío y ya supe de qué se trataba, y cuando volteé para meterme a mi cuarto, la vi de frente en el cuarto de mi mamá, mirándome fijamente. Yo ya estaba muy grande, pero como nunca me había acercado a estos temas, mi primera reacción fue ir a la cama, llorar, taparme con la sábana, pedirle a Dios y rogarle con todas mis cosas que nunca jamás en la vida yo volviera a ver. No es uno ser supersticioso, no es ser uno, ay, ya, mire, vio una mariposa, ya estaba a pensar que esto y lo otro. Dejen vivir a la gente con sus cosas y reciban sus mensajes, que recibir esos mensajes son muy bonitos. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Yo soy Carolina, mi nombre es Carolina Gómez y como siempre me complace, me llena mucho de amor tenerlos aquí. Gracias por estar aquí. Cada uno que está escuchando este episodio o cada uno de los episodios, yo sé que no es por casualidad. Si estás llegando aquí es por algo, así que siéntate tranquilito y escucha esto con la mente y el corazón abierto. Yo siempre traigo invitados especiales y son muy especiales por muchos motivos, porque obviamente quiero traerles personas que agreguen valor de una u otra manera y creo que todo el mundo tiene una historia que contar y me encanta cuando las personas me dicen que sí al podcast porque siento que hay mucho mensaje detrás de cada historia. Entonces, hoy tengo a Angie de Restaura tu Alma aquí conmigo. Me hace muy feliz. Antes de introducirla a ella y todo, quiero decirles por qué Angie, cómo la conocí, qué pasó. No sé si ustedes escucharon el episodio 11 de la temporada número 1 con Lina Naranjo sobre Los Ángeles. Yo siento que en esta comunidad se empieza a crear como ese tejido entre nosotras, entre nosotros, donde empezamos a traer nuestra propia tribu. Y bueno, Lina fue la que ayudó en cierta parte a Angie a salir a la luz pública. Y con ella yo dije, ay no, la quiero tener aquí. Entonces, Angie, muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es un placer tenerte. Para mí, no sé, cada persona que me dice que sí, yo soy como, ay, por fin sí. Entonces, gracias, bienvenida. Y bueno, si quieres contar un poquito sobre Restaura mi Alma o lo decimos al final como tú lo sientas y enseguida pues vamos a entrar más como en materia realmente de Angélica. Gracias, Caro. Primero que todo, feliz, honrada de estar aquí. Esta es oficialmente mi primera entrevista, mi primer podcast, entonces me siento realmente, para mí es un honor, es lo que puedo decir. Me han encantado las entrevistas que he visto antes, entonces la energía me pareció perfecta para venir a hablar de algo tan personal, ¿verdad? Restaura tu alma nace a raíz de un llamado de mi alma, que ahora que vayamos como desenredando toda la historia, van a entender el resultado ya de Restaura tu alma, pero en este momento mi objetivo realmente más importante es poder traer un poquito de bálsamo específicamente al alma, al corazón de muchas personas que están esperando escuchar ese mensaje, finalizar esa conversación que no terminó con algún ser que ya trascendió. Entonces, se podría decir que es una parte principal de este despertar, pero al mismo tiempo también canalizo mensajes preciosos de nuestros seres de luz, de nuestros guías. Entonces, aquí estoy realmente para traer los mensajes, para hacer canal de amor, para quien lo necesite y de parte de quien lo necesite. Yo tal vez como que no quiero como ponerme una etiqueta de medium o canalizadora, o siento que somos todos como trabajadores de la luz, estamos aquí como para eso, y es prestando precisamente y aceptando que quiero poder tocar a muchas personas con esos mensajes. Excelente, me encanta que hayas escuchado el llamado de tu alma. Pues si estás aquí, probablemente algunas cosas te resuenan con respecto a estos temas y no, pues vamos a aprender un poco de esto. Yo creo que cada despertar espiritual es diferente, pero como igual en muchos sentidos. Entonces muchos nos sentimos como perdidos en algún punto de nuestras vidas. A veces pensamos que nos estamos enloqueciendo. A veces pensamos que no encajamos o que qué está pasando, porque a mí, pero a veces hay dones que de pronto están muy vivos o muy, no sé cómo se dicen, muy abiertos, muy activos desde pequeños. Y tú me comentaste algo hace un rato sobre eso y me quedó como ahí, como qué, como así. Entonces, bueno, ahora sí quiero que entremos como en materia. A ver si nos puedes contar un poco de, o sea, porque cuando uno dice un medium,
pues uno se imagina pues la persona así hablando pues con los espíritus y uno se imagina muchas cosas, uno ve muchas películas o también mucha información que hay como hasta mala o no sé si es mala o nada es malo o bueno, pero como, no sé, entonces yo quiero que lo digas desde tu perspectiva, desde tu experiencia, para que todos aprendamos y de pronto hay personas que también están sintiendo lo mismo y uno nunca sabe si de pronto pueden llegar a aceptar sus dones y empezar en ese camino. Claro que sí, claro. Bueno, entender que realmente todos, cualquier persona en este planeta puede desarrollar sus dones, independientemente de que los tenga a flor de piel o no. También es claro que no todos venimos a despertar nuestros dones en esta vida. Puede ser en otra encarnación. Entonces, digamos que también todo depende de lo que escogimos para nosotros antes de venir aquí, de nuestro contrato álmico. En mi caso específicamente, yo desde muy niña podía percibir energías, podía ver, pero no fui consciente hasta que ya estaba muy, muy grande de que estaba viendo. Cuando estaba pequeña, yo crecí con la influencia de mis tías y mi abuela por parte de papá, que me dieron muchísimo amor, unión familiar, como que eso fue lo que yo aprendí, pero al mismo tiempo, de un momento a otro vi que fueron demasiado católicas, íbamos a misa todos los días y yo, pero ¿qué hicimos? Pues porque estamos pidiendo tanto perdón. Y el tema se volvió tabú. Con los años yo me di cuenta que en mi familia hubo una tía que fue medium, que se murió a los 16 años, pero era época del campo, mis tíos vivían en el campo. En su época mi abuela paterna también leía el tabaco, mis tías leían las cartas, pero todo esto desapareció cuando salieron del campo a la ciudad y en la ciudad ya les dijeron, esto está mal visto, esto es del demonio, esto no es de Dios. Y entonces digamos que ya en ese momento se perdió. Yo no supe todo eso, es que ya estaba muy grande, pero así ya, como que ya después entendí, ok, esto no me lo traigo yo solita. Esto obviamente siempre Mm, es transgeneracional. Em, Siempre le tuve muchísimo miedo porque me enseñaron a tenerle miedo. Yo siempre tuve la imagen de un Dios castigador, de un Dios que si tú no haces las cosas bien, eh, pues te va a ir mal en esta vida. Y realmente estamos muy lejos de esa concepción, ¿verdad? De que sea cierto. Cuando tenía más o menos unos 22, 23 años, me estaba graduando de la universidad y un día llegué a la casa de mi mamá muy temprano, después de haber terminado la universidad, y entré a mi casa y vi una viejita sentada en el comedor de mi casa. Y yo me quedé como, pues yo sé que no vivíamos con ninguna viejita, ¿verdad? Cuando inmediatamente sentí el escalofrío y ya supe de qué se trataba y cuando volteé para meterme a mi cuarto, la vi de frente en el cuarto de mi mamá, mirándome fijamente. Yo ya estaba muy grande, pero como nunca me había acercado a estos temas, mi primera reacción fue ir a la cama, llorar, taparme con la sábana, pedirle a Dios y rogarle con todas mis cosas que nunca jamás en la vida yo volviera a ver así que mejor dicho me protegiera, porque yo pensaba que eran malas, que eran ánimas en pena, que eran ánimas pues que venían a asustarnos, ¿verdad? mm. Y es como el último recuerdo consciente que tengo de haber visto un espíritu materializado. Pero pues en ese momento no tenía ni idea. Pasaron muchos años, muchos, te parece que por ahí 10, en que yo simplemente vivía como anestesiada. Yo dormía con el televisor prendido, con la luz prendida, como que yo siempre estaba, mi cerebro siempre estaba estimulado porque yo no me permitía jamás estar a solas, ni mucho menos con la luz apagada, del pánico que sentía, porque yo apagaba una luz e inmediatamente sentía la energía al lado mío. Am, digamos que este camino del despertar inicia más o menos como ya después de que yo me casé, empecé a tener más tranquilidad, empecé ya a dormir con la luz apagada, empecé a poder tener como minutos a solas, volví, me acerqué a mi espiritualidad a través de la iglesia, porque yo nunca fui a ir a la iglesia, pero volví. Sin embargo, realmente nunca he hecho parte como de mi identidad espiritual. Nos casamos por la iglesia, pero ese momento te puedo decir que a mí sí me ayuda a encontrar un poquito como la conexión otra vez, me ayuda como a reconectarme con Dios. Pero ¿qué sucedió? Después de que yo me caso, eh, quedó el embarazo, tengo a mi chiquita, y entonces de un momento a otro empieza mi niña, le estoy cambiando su pañal y ella se está tomando su tetero, y yo estoy aquí, y cuando se acuesta ya, también el tetero, se lo da directamente a alguien como si estuviera parado a mi lado, y le da el tetero así a alguien, y yo, aquí estoy, me lo quieres dar a mi mamá, y me quita la mano y se lo quiere dar a alguien que está al lado mío, a mi lado izquierdo.
Entonces, como que ahí se me aprendieron todas las alarmas y yo, Dios mío, no puede ser. Y ahora mi hija también está haciendo, eh, lo vi obviamente desde algo negativo, ¿no? Yo no tenía ni, y en este momento empecé a orar muchísimo, empecé a pedir, bueno, señales, ayuda. Yo realmente no sabía ni a quién le estaba orando en ese momento, porque mi niña en las noches por el monitor yo la escuchaba hablando, la escuchaba riéndose, la escuchaba y yo decía, no, pues no, claro que no es normal. Pero no nunca la escuché asustada, como que nunca me puse a analizar la situación de que no está llorando, no está aterrorizada, no está viendo algo feo, pero simplemente por el hecho de que estaba viendo algo, a mí me daba terror. En ese momento, de casualidad, un día, mi mamá me envía un mensaje y me dice, mira tan linda esta niña, cómo habla, me encanta su energía. Y yo, ok, me metí a mirar. Era un video de Lina Naranjo. Entonces yo empecé a seguirla y yo, ah, sí, tan querida. Y un día estoy hablando de tarot y mis creencias limitantes inmediatamente, tarot, eso no es de Dios, ella de qué está hablando, ay, eso no tan raro, como que yo inmediatamente, cuando yo nunca fui así, pero sin embargo en ese momento, todo lo que te meten en la cabeza, el chip, desde pequeña, se me, se me pegó y dije, no, no la dejé de seguir, pero como que se me hizo muy extraño. Sin embargo, yo ya había escuchado que ella había hablado de los arcángeles, de los colores, y empecé como en ese camino de averiguar un poco más. Y como a los 2 añitos que mi hija ya hablaba un poquito más, antes de los 2 años, sino que al comienzo ya solamente hablaba inglés, porque en su colegio, inicialmente que la llevamos a la guardería, hablaban inglés. Y un día estábamos en la cama y miró al techo y dijo, Hi Green, hola verde. Oh, Entonces, en ese momento yo sentí una tranquilidad, decía, "Ah, lo que ve son los arcángeles, lo que ve son las energías bonitas, no está viendo nada feo. Seguramente vio seres, pienso que estaba viendo a mi abuelita los días en los que ella me decía, porque una vez pasamos por un retrato que tengo de mi abuela, y ella estaba muy chiquita, y pasó y hizo como así, y volvió a hacer así, como que dice, la conozco, mm. pero en ese momento ya no hablaba. Entonces le decía, yo se te conocía esta carita, y ella la miraba, y tocaba la foto, y yo dije, claro, ha estado viendo a mi abuelita. Bueno, ahí vamos a hablar de varias cosas porque lo que estás, el tema que estás tocando es muy delicado y es muy bueno entenderlo. ¿Por qué? Porque los que somos padres hoy en día, a ver, número uno, los que crecieron con un don de esa manera y la manera como se lo taparon o se lo desactivaron o no sé cómo se dice realmente. Yo creo que es como un momento de reflexión para las personas para parar y decir, ve, ¿y qué tal si era verdad eso que a mí me decían que estaba mal? Otra cosa, no hay nada mal con nosotros, no hay nada malo con nosotros. Entonces, ahí hay otra creencia limitante, ahí hay mucho sabotaje, autosabotaje, self-sabotage que a uno mismo se hace en él. Hay algo malo, hay algo raro conmigo. Ustedes saben que yo acá siempre les meto lo de biodescodificación y reprogramación del inconsciente, pero es porque realmente en esas memorias desde pequeñitos grabamos mucho en el inconsciente. Entonces, ¿qué pasa acá? Que si crecimos con un don despierto, un don bien activo, un don que está ahí y nos empezaron a decir, no, eso no es verdad, no hable de eso, es entender que no hay nada malo con nosotros y hoy en día nos podemos estar cuestionando por qué no nos sentimos bien en la vida que tenemos. Dos, también es entender que mira cómo se pasan los dones y que los niños de nosotros son espejos donde nos van a mostrar mucho y esa es tener esa conciencia. Entonces, a ver, porque acá la pregunta es para ti, o sea, ¿cómo hiciste para realmente hacer ese salto de fe? Porque yo como mamá, yo todo lo, o sea, yo quiero lo mejor para mi hijo. Y tú sabes que tú en ese momento no estuviste apoyada por las creencias limitantes, el colectivo. ¿Qué hiciste? ¿Cómo diste para hacer eso? Mira, realmente, bueno, tú sabes que el amor de mamá, inicialmente, mi instinto, pero sobre todo tener claro que yo no quería que ella creciera como lo hice yo, eh, ignorando un tema que es real, porque yo ya sabía que era real. Yo crecí y ya a esta edad con mi hija, yo ya tenía conocimiento pleno de que este mundo existía. Durante toda mi existencia, amé las películas de terror, las amé, las veía todas, y entre más miedosas, mejor, imagínate, las amaba.
Pero a mí no me gustaban las sangrientas, me gustaban las que hablaban de los espíritus, porque yo sabía que eso era cierto. Yo Mm, siempre tuve mucha curiosidad por ese mundo, siempre quise averiguar, pero el miedo y todo lo que me habían sembrado en mi cabeza no me permitió jamás ir más lejos. Entonces siempre lo vi desde el miedo, del me van a poseer, de, ¿me entiendes? Entonces cuando llega mi hija y me doy cuenta que también viene con estas habilidades, con estos dones, digo, no, yo necesito entender esto, necesito conocer más porque yo tengo que saber cómo la voy a acompañar, porque yo no ujú. la puedo ignorar. El día que ella venga y me diga, mamá, estoy viendo cosas, yo necesito creerle, que ella no sienta que está loca y que ella sepa que yo, con todo el amor, la puedo guiar, porque eso, o sea, eso está aquí para quedarse, eso no se va a ir. Yo ya a estas alturas ya lo sé. Entonces, yo, a pesar de que no era una persona que iba a la iglesia todos los domingos ni mucho, siempre fui muy espiritual, siempre fui súper creyente con Dios, siempre tenemos una relación muy linda y mi abuelita y mis tías me enseñaron a orar muy lindo. Entonces, como que la comunicación siempre estuvo ahí. Y yo pedía la guía, y yo seguía viendo a Lina y seguía viendo a Lina en los videos. Y te puedo decir que fue como de un momento para otro que mi mente se abrió y dije, tengo que escribirle, tengo que sacar una cita. Y saqué la cita. Sorprendentemente me la Colina. di con Lina. Con Ah, Lina Nora. sí, sí, sí. Ok, got it. Y yo dije, tengo que sacarla porque yo decía, yo necesito guía de alguna parte, pero, o sea, en vez de ir a buscar guías, yo venía escuchando mil videos también que obviamente de crianza respetuosa y demás, pero dije, no, esto es otra cosa, yo necesito una guía diferente, yo necesito alguien que crea en lo que yo estoy hablando, en lo que yo estoy sintiendo y alguien que me valide y me diga si es cierto o no, porque aunque yo en ese momento tal vez quise poner la responsabilidad en las manos de otra persona para que me confirmara lo que yo ya sabía, para mí era necesario. Afortunadamente me puso un ser maravilloso enfrente. Cuando nos encontramos, siempre digo yo que fue como un reencuentro de almas, porque Mm, la conexión, la verdad, bueno, por lo menos para mi lado, y sé que fue muy bonita para poder compartir toda la información que durante esa sesión, en donde efectivamente confirmé los dones que tenía, que traía, no solamente yo, pero mi hija. Entonces dije, bueno, ya. Después de ahí vi que había otra óptica, vi que hay una espiritualidad que viene del amor, de la protección, que la oscuridad siempre va a estar ahí, claro, pero realmente dije, yo tengo que perderle el miedo, yo necesito entender esto. Y en ese despertar se empezaron a desatar un montón de cosas porque yo empecé a tomar muchísimos cursos. Entonces, inicialmente de mediunidad, para poder entender, ¿verdad? Para poder saber si yo realmente tenía este don. Tuve unas prácticas mediúmnicas hermosas, preciosas. Tuvimos sesiones en las que yo me quedaba como en shock, dice, yo no puedo creer que yo sepa esto, yo no puedo creer que yo le haya dicho a esta persona esto y que esa persona me diga que es verdad, porque eran mujeres de otros países, de otros continentes, con los que yo estaba tomando clases, que nunca la habíamos conocido. Yo dije, bueno, ahí empezó como trabajando un poquito en mi autoconfianza, porque yo no me creía, no, nada. claro, pues creciste así toda tu vida. ¿Qué más? Es que yo digo, para mí ese trabajo espiritual, de trabajo interno, es destruir una identidad que creíamos que éramos y a volverla a construir desde cero. Y es ya con esa conciencia, pero también con el saber de que, pero alguien no me creyó, pero alguien me dijo esto. Entonces eso es súper, súper válido, o sea, y eso pasa mucho. Yo sé que muchas personas en este momento pueden estar escuchando y diciendo, ve, a mí que no me creían que yo hacía esto, o mira, a mí me pasa aquello. Y los dones no solo son de Miriam, o sea, el tuyo es, yo creo que todos los dones Únicos de cada quien. son únicos, sí, esa es la palabra, son únicos, son mágicos, pero hay unos como que a uno le da más miedo que otros, ¿será porque uno no lo tiene, no, o lo tiene pero no lo tiene dormido, o no está tan desarrollado, o no lo hemos aceptado? Porque mira lo que te pasó. A mí me han dicho mucho eso con lo de los dones y me han dicho que si tú no los quieres aceptar, tú tienes que decirle a Dios y tú dices, no los quiero, por favor, o sea, no, lo que sea, y ellos te respetan eso, pero eventualmente llega un punto donde uno dice, bueno, hágale pues, acá estoy listo a recibirlos y aceptarlos y ahí vuelven y boom. Ok, venga pues. Sí, como que nunca se van, pero definitivamente como que se ponen en pausa porque yo le preguntaba a Lina, yo decía, bueno, pero yo mira que yo dejé de verlo, ya no tengo el don y me dice, no, lo que pasa es que tú pediste con tanta fuerza y con tanta fe y tu oración es tan poderosa que Dios te entendió y te dio lo que tú pediste. Yo no quería verlos más, ¿verdad? Y yo dije, bueno, y cuando empecé a mi despertar dije, no los quiero ver todavía. Y es más, en este momento todavía digo, siento que está muy pronto a suceder porque a veces llegan unas presencias muy fuertes que digo, como que siento que en cualquier momento los voy a ver,
pero digo, ya sé que no es necesario y que si pasa, claro, me voy a sorprender, pero ya por lo menos entiendo la muerte desde otro punto de vista, que eso era lo más complicado. Para mí la muerte era lo peor. Cuando se murió mi abuela, pues, Mm, yo en ese momento sentí que se murió una parte de mí mm, y, y la lloré tanto, 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 que, y también luego mi madrina, mi tía madrina también, y también fueron pérdidas tan grandes, una prima, que también era como una hermana, pero lo que te digo, y antes de que yo empezara este despertar, te digo, ellos tienen formas tan hermosas de comunicarse con nosotros. Un día yo tenía el monitor de mi mesa de noche. El primer año la tuve en mi cuarto en su cunita, al lado, pero ahí. No era capaz de despegarme de ella. Cuando me levanté a verla en el monitor, a ver cómo, pues, estaba. Normal, que estaba muy chiquita. Y vi dos orbes volando encima de la cuna de ella, y ya como que la estaban viendo y como que ya iban saliendo así de la habitación. Luego se devolvieron otra vez y luego volvieron a salir. Pero yo no sentí miedo, yo no sentí temor. Y siempre me quedé con la duda. Dije yo, ¿quién habrá? O sea, ¿qué fue Tenías eso? niñeros, pues, y niñeras, Ave María. Total, total. Y luego en el sesión, claro, ya me confirmó, me dijo, sí son ellas. Ya era mi abuela, mi abuelita. Ellos pueden venir. Y porque siempre están con nosotros. Pero en ese momento ellos quisieron que yo pudiera verlos de una forma en la que yo no sintiera temor. Y así fue. Me dio muchísima paz ver esa imagen. Después de la sesión con Lina, que te cuento que empecé a tomar todo tipo de cursos, fue más para entender cómo iba a ser mi comunicación con mis guías. Yo empecé a trabajar mucho e inicialmente me fijé como quiénes son mis guías, yo quiero saber quiénes son mis guías, pero ahora ya entiendo, no importa. No tenemos que saber quiénes son, el nombre, el apellido, porque ellos ni siquiera tienen un nombre y un apellido. Somos nosotros quienes queremos darles una denominación, ¿verdad? Porque pues esa es nuestra experiencia humana, pero cuando yo hice mi curso de tarot, de oráculos y demás, dije, yo quiero entenderlos, quiero comunicarme, quiero interpretar los mensajes, pero yo diciendo, seguramente no voy a poder, o sea, eso no es lo mío, pero yo estaba tan confundida en qué paso dar que yo decía, yo necesito algún tipo de guía. Y, y fue hermoso porque todo se fue dando paso a paso. Pero lo que más me ayudó en este despertar a conectar fue meditar. Aprender a Mm. meditar para mí fue clave, porque yo nunca me había dado la oportunidad de acallar mi mente, de darme un momento para mí, nunca. Tú sabes que eso es la respuesta de todo el mundo y suena cliché, suena repetitivo. Muchas veces ni siquiera queremos escuchar que esa es la respuesta, pues porque hay que pereza uno sentarse, no tengo tiempo. O sea, uno está en la vida, uno es muy lineal y uno es muy en la, pues lo de lo superficial. Vaya, pregúntele a Lina, medite. Vaya, pregúntele a Pili de los artuarianos, medite. Ahora tú, medite, porque realmente sí, a mí me cogió hace poco y empiezan como con mensajes y empezó como medite, medite. Y yo, pero yo como que, pero yo ya entiendo que son señales y no le paré bolas. Y una amiga me dice, soñé contigo, te están diciendo que vayas a meditar. Y yo me quedé como que, ok, ya entendí, listo, gracias. Pero bueno, eso es importante. Número uno, el entender que hay muchos mensajes y que podemos escucharlos, que si es verdad, que se comunican con nosotros, seres espirituales, los guías espirituales, los arcángeles, los ángeles, Dios es todo, Dios es amor, entonces está en todo tipo de comunicación con nosotros. Entonces es muy bonito cuando uno llega ya a ese punto donde uno ve todo como esas señales, como no es uno ser supersticioso, no es ser uno, ay, ya, mire, vio una mariposa, ya estaba a pensar que esto y lo otro. Dejen vivir a la gente con sus cosas y reciban sus mensajes, que recibir esos mensajes son muy bonitos y tener seres de luz como tú o como Lina, como Pili, hasta como yo, somos personas que venimos con un propósito, con una intención bonita de decir, hey, tenés dones, mira, a ver, Angie, una preguntita en todo esto. Entonces, ok, desde pequeña no te creyeron, desde pequeña pues es muy normal, desde la cultura que venimos, desde las cosas que es normal. O sea, realmente para mí lo que no es normal, honestamente, en mi
en mi parecer y en mi pensar, o sea, es mi propia opinión, quedarnos con eso, quedarnos bueno, eso es normal, entonces no, por eso no acepto nada y por eso sigo con la vida monótona y en automática cada día, para mí eso no. ¿Qué pasó el momento a tu alrededor que tú aceptas esos dones? Digamos, tu familia, cómo te ve, te aceptan, te critican, o pues yo sé que eso de pronto ellos lo van a escuchar también, entonces pues vamos a ser conscientes del mensaje, pero es también para que la gente entienda que pues que al fin y al cabo pues no importa lo que los otros piensen, pero sí va a haber a veces resistencia de tu entorno en ciertas ocasiones, no en todas, ¿ok? Pues mira, yo qué te puedo decir, yo he sido muy bendecida porque realmente mi despertar empezó en mi núcleo que yo creé con mi esposo y con mi hija. Mm, Ya, digamos que del momento que yo conocí a mi esposo, nos casamos y ya tenemos a María Sofía, es que era muy evidente porque él veía lo que las cosas que hacía, decía, o sea, ¿qué explicación le vamos a dar a eso? ¿Me entiendes? Y él siempre supo que yo era muy espiritual, los dos orábamos, hacemos muchas cosas. Y cuando yo empecé con mi práctica de tarot, él me miró y me dijo, Angélica, no, eso no. Eso no es de Dios, inmediatamente me lo dijo, ¿verdad? Y le dije yo, tú confías en mí, tú confías en mi criterio, tú me conoces. Y me dijo, solo quiero que sepas que yo no estoy de acuerdo. Y le dije, ok, pero yo iba a continuar. Un día le dije, ¿quieres que te haga una lectura? Entonces, como que seguro en su curiosidad le dijo, bueno. Y cuando terminamos toda la todo lo que yo le dije de la lectura, de lo que estábamos hablando y del tema que él preguntó, él me miró y me dijo, lo estás haciendo muy bien, mi amor, continúa. Y me agarró la mano y me pagó $1, porque le dije, págame porque me tienes que vamos a hacer un intercambio aquí. Entonces eso me lo voy a dar. energético. Sí. ¿Cómo así que $1? Mentira, no, sí, muy bien. Dile, yo tiene más en esa billetera. Pero, y desde ese momento, yo la verdad, para serte honesta, porque no debió haberme importado, porque yo igual seguí adelante, pero sentirme apoyada por mi núcleo inmediato para mí, o sea, ya el resto no me importó. Yo siempre he tenido una personalidad y un temperamento muy fuerte, de toda mi vida, toda mi vida. En lo que vine trabajando, y ese era un trabajo en progreso hasta el día que de verdad se acabe este avatar. Pero ya ahora aprendo en qué no desgasto mi energía y en qué más, porque antes tal vez sí lo hacía. Y ahí era cuando yo te decía, a mí nunca me importó lo que la gente dijera de mí, de cualquier cosa, porque siempre he sido una persona muy diferente a los demás, muy irreverente, en todo sentido. Entonces, como que a mí, digamos que en el momento del despertar, nunca me puse a pensar los demás que iban a decir. Fue lo último que se me pasó por la cabeza. Y mi mamá, como te dije, ella fue la que me introdujo a Lina, o sea, ella fue la que me mandó el video de Lina. Mi mamá también ya estaba Mm, en ese camino, tal vez incluso antes que yo, por cosas también que pasaban en su vida, lo cual mm, fue muy, muy bonito y llevó a que lo tengamos una mejor relación, porque cuando yo era una niña, mi mamá fue muy estricta, muy, 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 muy. Entonces, lo que tú dices ahora, uno puede haber crecido bajo cualquier circunstancia, pero tienes toda la razón, que tú hagas lo mismo, porque así fue como creciste, no se justifica. Entonces, es por eso yo quise siempre ser diferente con mi hija, no porque mi mamá hubiera sido mala, sino que mi mamá hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Sin embargo, exacto. siempre estuvo ahí, asegurándose que yo tuviera todo lo que yo necesitaba. Y cuando mi hija nació, yo empecé a trabajar muchísimo más en mi temperamento y en mi paciencia, porque dije, yo necesito hacerlo. Y gracias a Dios lo he logrado. Soy humana y claro, se me sale el grito de vez en cuando, pero trabajo mucho porque quiero hacerlo con el amor, desde el amor. Desde el amor. Y ahora que salió el llamado de mi alma y que tengo Restaura tu Alma y una página de Instagram, puedo decirte que en este momento no sé si la mayoría de mi familia lo habrá encontrado o no, pero también sé que nadie va a venir a decirme nada negativo. Ellos saben que inmediatamente, o sea, me conocen perfectamente. Nadie viene a decirme nada a mí ni sobre mi hija, ni sobre cómo la crío, ni nada, porque yo siempre he puesto límites muy claros. Entonces, pero si tienen algo lindo que decir, aquí muy bienvenidos. Yo feliz. Sí, 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 sí. Eso es muy bueno cuando uno tiene esa retroalimentación positiva y si no, quédense con ella. O sea, porque a uno, no sé, a todos nos pasan. Yo te escucho y me escucho. O sea, escucho mucho yo aprendí mucho con Nicolás, con mi hijo. Mi hijo tiene 5 años, pues si estás acá apenas nuevecito en este episodio, pues te invito a que escuches la temporada número 1, donde hay muchísima información súper válida
súper válida y súper valiosa. Y me relaciono mucho contigo, resueno mucho contigo porque yo siento que cuando uno tiene un hijo, ese hijo es una medicina pura y es una medicina pura para el alma de muchas maneras, donde uno despierta, o sea, para mí mi despertar empezó con él, para mí mi despertar empezó en el momento en que yo dije, uy, ¿yo por qué tengo tanta rabia? Porque yo estoy tan impaciente, si es un bebé, esto no es mío, esto no me pertenece. Bueno, ya que uno aprende tanta cosa, que uno se da cuenta que esto viene de generaciones, o sea, cuando uno ve constelaciones familiares, eso es algo demasiado loco, demasiado profundo, que uno dice, ¿qué? ¿Cómo así que yo estoy cargando con algo de la tatarabuela de yo no sé quién, del el árbol que no, que alguien que no fue visto? No, 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 o sea, Completamente cierto. sí, entonces ya uno se va dando cuenta que todo eso es transgeneracional. Hay un libro muy bueno que se llama No, esto no comenzó conmigo. Entonces, es un llamado, pues acá entre paréntesis, que les doy para que entiendan que donde están y lo que son no es realmente 100% ustedes. Uno crea una identidad o se crea una identidad desde que nacemos. Hemos llegado al final de esta primera parte, pero la conversación continúa. Gracias por estar aquí y por permitirme acompañarte en este espacio. Me encantaría saber qué te pareció este tema, así que déjame tu comentario y cuéntame si resonó contigo esta información o si te dejó alguna reflexión. Si sientes que este mensaje puede ayudar a alguien más, compártelo. Y si aún no lo has hecho, dale like, me gusta, suscríbete y sígueme en todas las plataformas como Yo Soy Caro Luna, para que sigamos creciendo juntos y juntas en este camino. Nos vemos en la siguiente parte. Gracias, gracias, gracias.